La monogamia no tiene necesariamente que ver con tener una sola pareja. El pensamiento monogámico puede replicarse con 4, 5, 6 personas. El capitalismo algo ha tenido claro casi que desde siempre, y es que la gente compra y se mueve no racionalmente, sino que se mueve por afecto. Que estamos en un momento privilegiado de la historia para hablar del amor, en la medida en la que no hay algo tan rígido que implique que no podemos pensarlo. El poliamor es absolutamente incompatible con las propuestas del psicoanálisis. Porque si la pretensión del amante es poder captar al otro, volverlo propio, fundirme en él, eso nunca va a ocurrir. Yo creo que el psicoanálisis quizá apuesta por eso, por una vida más amorosa, pero una vida donde haya otro. Porque eso también puede llevar entonces a que el sujeto se responsabilice de más con respecto a lo que está sintiendo. Psicoanálisis para no todos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Inicialmente, pues muchas gracias al Café Pujanza por ofrecernos este espacio para la grabación en vivo. También muchas gracias a Ana. Ana es la persona encargada de la edición de todos estos episodios. También gracias a Lina, que nos ayuda con todas las piezas gráficas y en este caso también con la fotografía. Y pues por supuesto muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Ciertamente sabemos que hubo una calamidad climática, y pues muy bonito igual que estén acá con nosotros. Hoy vamos, como se los proponíamos, a hablar de un tema yo creo bastante vigente, que abre a muchas preguntas, a muchas vivencias, y que pues lo quisimos denominar como las paradojas del poliamor. Entonces, como siempre, nosotros no sabemos qué vamos a decir, ¿cierto? Esto es casi que un ejercicio de asociación libre, donde seguramente pues vamos a tener algunas preguntas, como algunas fuentes que trajimos preparadas, y ya después, pues, obviamente la idea de grabar en público es poder tener una aproximación a sus preguntas, sus comentarios. Así que, bueno, ya empecemos. Y no sé cómo empezar muy bien, pero tengo un dato, una recomendación inicial. Resulta que hace unos días se estrenó en Netflix una serie documental acerca de Ashley Madison, que no sé si saben qué es, pero fue como una página o un programa. Pues en ese entonces no existían las aplicaciones, sino que era una página web en la cual pues las personas que querían tener aventuras puntuales, estando en el marco de una relación estable o un matrimonio, se conectaban por ahí y tenían sus encuentros furtivos. Entonces resulta que pasado cierto tiempo, esta web pues empezó a generar muchos resentimientos, empezó también a generar una sanción social muy fuerte, y fueron hackeados vilmente. No se les extorsionó con dinero, por ende pudieron saber que se trataba como de una extorsión ideológica, de alguien que no estaba de acuerdo con que se propusiera como un esquema tan fácil para los infieles. A mí no se me dan muy bien las matemáticas, yo todo lo mido en términos de atanasios, en cantidad de gente. Entonces imagínense que fueron 37 millones de usuarios los que estaban en esta web. ¿Cuántos atanasios son esos? 780. Es decir, 780 atanasios de infieles. Esa fue la cifra que... Ni Karol G. No. 780 estadios de infieles. Así lleno el atanasio de infieles. 780 veces. Es decir, no es una cifra poco estimable, realmente bien complejo,
porque de entrada nos puede suscitar ahí como ciertas preguntas. Como claro, la infidelidad puede que tenga su lugar en lo subterráneo, en lo subrepticio, en lo que está ahí a oscuras, pues nunca habíamos podido tener ni siquiera un dato sociológico acerca de la prevalencia del fenómeno. Quizás fue Ashley Madison y su caída estrepitosa lo que llevó a que se conociera algo de eso, porque obviamente no todos los infieles estaban en Ashley Madison. Entonces, más de 37 millones, es decir, me parece que es una cifra bien considerable. Y entonces de entrada, pues yo pensaba, como para que iniciemos acá la conversación, como qué nos puede estar indicando eso. Es decir, quisiera saber, David, como tu interpretación inicial de ese dato. 37 millones de personas inscritas ahí. A ver, yo lo primero que diría es que mientras estaba leyendo para hoy como sobre asuntos del Acuérdese, poliamor, amor. ahí se escucha bien, ¿cierto? Sobre asuntos del poliamor, empiezan entonces a aparecer datos que utilizan para justificar de por qué el poliamor es casi que natural, porque termina siendo una de las justificaciones que se utiliza, ¿cierto? El ser humano no es fiel por naturaleza, no es monógamo por naturaleza, y en los estudios que existen se encuentra que en ninguno se da que haya cifras inferiores al 30% de infidelidad aceptada. ¿Cierto? Entonces ya de por sí nos dice, es mucha gente la que es infiel, además que son los que aceptan, ¿cierto? Es decir, probablemente hombres orgullosos de poderse acostar con muchas mujeres, y muchas mujeres que igual se llevan el secreto a la tumba. Entonces 30% ya es un dato creo que significativo, pero leía algo en un libro de Brigitte Vasallo que hablaba algo de la lógica de la monogamia, y que decía que el problema es justamente eso, que la monogamia es una estructura de pensamiento, una estructura mental, que aquellas personas que se dicen monógamas no lo dicen porque efectivamente tengan solamente una pareja con la cual tienen relaciones sexuales o con la cual llevan un vínculo amoroso, sino que pues quizá una persona puede tener una pareja, 4 o 5 mozas, y dice, yo soy absolutamente monógamo, pero por favor. Entonces, eso nos habla algo de la lógica de la monogamia, que la monogamia no tiene necesariamente que ver con tener una sola pareja, sino quizás con una construcción ideal, con que yo no quiero que me lo hagan, yo lo hago, pero uy, es que pensar que el otro se va a meter con alguien, que yo me voy a quedar en la casa mientras el otro está por allá en un motel, o yendo a cine, o quién sabe qué, mientras yo no estoy haciendo nada, eso está en la lógica de la monogamia, pero que la monogamia como tal no tendría que ver con tener una sola pareja sexual. Y creo que un dato como este, de 780 millones de infieles. No, 780 atanasios. 780 atanasios. Sí, no subamos tanto la cifra. 780 atanasios. ¿Cuántos millones? 37. 37 millones de infieles, que además no eran en todo el mundo, seguramente. Por lo menos, más o menos repartiditos. Con acceso a internet, con confianza en las aplicaciones, más los que les gusta la vieja usanza, que no se meten allá, pues los infieles vintage. Entonces, esos no se meten por él, no buscan por ahí. Pero digamos que para arrancar, la monogamia no tiene que ver efectivamente con acostarse con una sola persona. Bien. Tiene que ver con poderse dar el gusto y el placer de ser infiel. Creería que más va por ese lado. Bueno, ese punto que estás tocando ciertamente es algo que las personas que han hecho procesos de estudio, de formalización de la experiencia poliamorosa, denuncian. ¿Por qué? Porque dicen que el pensamiento monogámico puede replicarse con 4, 5, 6 personas. Es decir, que
realmente habría que diferenciar lo que es la práctica del pensamiento de la lógica monogámica. Por eso, cuando ustedes, si no lo han hecho y empiezan a indagar en eso, se van a dar cuenta de que el poliamor es una de las versiones de las relaciones que tienden a no ser monogámicas, ¿cierto? Porque hay muchas otras, podríamos enunciarlas, por ejemplo, las de grupos de unión, que implican entonces que no solamente es tener relaciones sexuales con varias personas o tener varias parejas que incluyen lo afectivo, sino que ya se compone inclusive una suerte de familia poliamorosa. Hay otro tipo que serían las relaciones abiertas, que establecen entonces que hay una exclusividad afectiva con una pareja que se ubica en una posición jerárquica mayor, pero hay posibilidad de tener distintos accesos, digamos, sexuales a otras personas sin que se vulnere esa exclusividad afectiva con la pareja primordial. Y yo siempre lo he pensado, pues como en otros espacios lo he dicho, como que si hay un poliamor, realmente el único que me parece que merece ese título es el denominado poliamor anárquico, que ese realmente no tiene ninguna jerarquía, no establece ningún patrón de conducta preestablecido, sino que es algo que se va construyendo bajo la línea del puro deseo, ¿cierto? Entonces ese me parece que puede ser inclusive como el más problemático, porque es el eros sin ley, es el eros sin borde, y bueno, ahorita quizás podemos desarrollar pues como lo que eso podría llegar a implicar. Entonces ahí yo quisiera contar también algo de alguna vez que escuché a alguien que me parece que es un tema bien interesante, que él estaba en un proceso de abrir la relación, y en esa apertura de la relación con una novia con la que tenía una relación monógama, aparecían entonces una serie como de dificultades para poder establecer los acuerdos y las normas, las leyes, ¿cierto? Entonces era bien complicado porque todo estaba por hacer, ¿cierto? Yo creo que algo que yo creo que en cierta medida, independiente de uno cómo salga después de esas reflexiones, yo siento que estamos en un momento privilegiado de la historia para hablar del amor, en la medida en la que no hay algo tan rígido que implique que no podemos pensarlo, ¿cierto? De hecho, todavía hay culturas en donde ni siquiera habría chance de un espacio así, ¿cierto? Estaríamos plenamente censurados. Y eso implicaría también que muchas mujeres se les asignara, se les casara directamente sin tener ningún tipo de elección, sino que es el padre ahí. Y a muchos hombres también. Y a muchos hombres, aunque yo creo que sí incide ahí pues como el factor patriarcal en ese escenario, pero realmente creo que también muchos hombres de otras épocas terminaron viviendo vidas amorosas que no querían tener, pues que hubieran preferido hacer muchas otras cosas o estar con muchas otras personas sin que eso implicara una vulneración de unos acuerdos sociales tan graves, ¿cierto? Es que yo creo que hay una cuestión importante, y es pensar desde cuándo el amor es un factor determinante a la hora de elegir pareja. Porque es que varias de las personas que nos hicieron preguntas en Instagram cuando las planteábamos decían, bueno, ¿y el poliamor es realmente algo subversivo o simplemente le hace la lógica al capitalismo y es una forma más de consumir cuerpos y consumir experiencias? Y la pregunta me parece pertinente, especialmente porque es que lo amoroso, si lo llamamos amoroso, pues el vínculo con otros, porque yo elijo hacer vida con alguien y formular un proyecto de vida, históricamente no ha estado relacionado con el amor.
La apuesta ha sido en realidad por quién me conviene más a nivel económico. ¿Quién tiene más camellos? ¿Quién tiene más camellos, no? Y entre los reyes, o sea, entonces era uno ver, por ejemplo, María Estuardo, reina de Escocia, cuando se queda viuda, cómo empieza a plantearse, bueno, ¿con quién me meto yo? Y todo el lío que es que ella eligiera por amor, porque es que eso no se podía, pues un rey no podía elegir por amor, que sea tremenda estupidez, pues tienen que elegir es en realidad por qué otro reinado me conviene, qué vínculo político me conviene. Entonces el amor no es históricamente el factor decisivo a la hora de elegir una pareja con quien compartir. Eso llevaba a que se supiera que había infidelidades, que eso iba a estar de por medio. Simplemente, por favor, no haga mucho escándalo, ¿cierto? Que no se sepa quizá que usted reina quedó embarazada de otro porque pues ponemos en... Del cocinero, porque Sí. siempre era alguien que rompía con toda la lógica. En esa época el lechero no era tan frecuente. Pero el tema es que eso no importaba. Y yo creo que ya el hecho de que sea por amor es en sí mismo una lógica capitalista. O sea, el capitalismo algo ha tenido claro casi que desde siempre, y es que la gente compra y se mueve no racionalmente, sino que se mueve por afectos. A la hora de usted comprar, compra si eso lo emocionó. Que como que salió este iPhone y entonces es espectacular y tiene media giga más de memoria y medio píxel más a la hora de tomar fotos. No es una crítica, estoy contando datos. Y la gente se mueve por los afectos. ¿Qué le importa si lo necesita? ¿Qué le importa si es mejor para ellos? Entonces, creo que cuando empieza a surgir el capitalismo realmente como una forma económica que requiere de los afectos para subsistir, para que la gente compre, ahí es que entonces empiezan a decir, casémonos por amor. Y divorciémonos por desamor y volvámonos a casar con otro por más amor, ¿cierto? Porque es que la lógica de los afectos es la lógica de la inconstancia, diferente a la lógica de un proyecto económico en el cual yo quiero construir algo a largo plazo, tener un reino, conquistar el mundo, qué sé yo, ¿cierto? Pues ahí la cosa dura. Cuando se mezclan las dos lógicas es que empieza a pedírsele al amor algo que no está destinado a dar, que dure para siempre. Pues, bueno, llegó el momento indicado para leer una de las citas que traía. Ya, le recomiendo mucho este libro. Se llama Y sin embargo, el amor, de Alexandra Cohen, no sé cómo dice su apellido, perdón. Ella es una psicoanalista argentina y me pareció muy bello esto que decía en esta paginita sobre esto que estás diciendo. Yo estaba esperando a ver en qué momento me podía yo leer esta. Te lo puse ahí. Sí. Pero espérenme un tantico más. Puede ser en la siguiente. Si Eros no agoniza, es porque todavía respira en el desencuentro contingente entre dos diferencias, en el malentendido, en ese espacio que suspende las peticiones y las esperas. Eros respira ahí donde no tiene que dar pruebas, ahí donde encuentra lugar para expandir sus ambigüedades, ahí donde no se le exigen signos seguros. Eros respira cuando deambula, cuando le da cuerpo a lo incierto, a lo insabido. Eros respira cuando hace de la disparidad su causa. Eros respira cuando su atopía, paradójicamente, encuentra lugar. Entonces me parece que es pertinente esto porque de algún modo podríamos decir que las instituciones que han regulado la vida amorosa no necesariamente tienen que ver con el eros, ¿cierto? Que el eros es de otra naturaleza, que el eros es lo que desordena, lo que lleva a que los proyectos de vida que estaban tan institucionalizados o que se esperaba que se dieran de cierto modo, de un momento a otro se trastoquen, de un momento a otro se den las uniones que legalmente o inclusive socialmente no son aceptadas, pero que de todos modos allí emerge como desde su radicalidad. ¿Cómo te pareció esa cita?
preciosa. ¿Sí o qué? Sí, sí, es que esa locura del amor que desde los griegos, pues o sea, el solo hecho de que sea Cupido con una flecha, el que inserte esa forma de amor eros, nos muestra que no es una cosa pensada, racional, para durar y trazar proyectos, sino que va por otro orden. Que de hecho, con eso que vos acabas de leer, yo me hacía preguntas mientras leía sobre el poliamor, porque digamos que hay dos cosas distintas. Una cosa es dos personas que tienen preguntas sobre si a mí esto no me cuadra, yo siento que quiero ser infiel, siento que el deseo no se deja encasillar y que pues, deciden de alguna manera un poco entre ellos que pueden tener contactos con otras personas. Y otra cosa es todo el poliamor, en tanto que hay una reflexión, una ética, una teoría, y que muchas personas se acercan a eso, ¿cierto? Uno puede ir a conferencias sobre poliamor y le cuentan eso en qué se basa, y hay libros sobre poliamor, y eso viene pues, con una filosofía del hedonismo y muchas otras cuestiones que uno puede empezar a saber sobre eso, y eso lo transforma de algún modo. Y esa versión del poliamor reflexionado, que es digamos la que uno puede conocer leyendo, pues yo voy a Google y empiezo a buscar artículos sobre poliamor. Obviamente las personas que me van a hablar son aquellas que se han preocupado por reflexionar, escribir, transmitir. Y me encontré una cuestión muy interesante en un artículo que me hizo pensar que el poliamor es absolutamente incompatible con las propuestas del psicoanálisis y que el poliamor es absolutamente incompatible con el amor. En esa lógica que vos dijiste, ¿cierto? Porque dijiste que el amor vive en los intersticios, el amor vive de la ambigüedad, el amor vive en lo que no se deja gobernar. Y esta mujer colombiana de Bogotá, de apellido Aldana, nos dice algo sobre las prácticas que implican ser poliamoroso consciente y ético. Y dice, todas estas prácticas están ligadas a un juego de verdad, que supone un sujeto soberano de sí mismo, capaz de conducirse racionalmente, y la razón se convierte en el sujeto mismo. O sea, porque es que lo que se espera en el poliamor es que yo sea capaz de entender mis afectos, de gestionarlos, de que si siento celos me voy a preguntar a mí mismo por qué estoy sintiendo esto y cómo así que lo estoy sintiendo, y voy a ir a terapia o lo voy a hablar con la persona y vamos a encontrar unos acuerdos que nos van a permitir hacer transparente todas nuestras dificultades y nuestros demonios. Y esa versión del poliamor es inviable con lo que vos acabaste de leer, ¿cierto? Con esa versión del eros. Que, por ejemplo, el asunto de los acuerdos que aparece, ahorita lo mencionabas, es muy curioso cómo los acuerdos se plantean a veces como si fueran algo de una vez por todas. Vamos a abrir la relación, yo no quiero que pase esto, yo no quiero que pase esto, vos que no querés, ¿cierto? Y se plantean unos acuerdos y como si eso fuera a ser una especie de garantía. Y lo que yo por lo menos escucho en la clínica y lo que he podido ver es como las personas, justo esa que me dijeron que no, ahí donde me dijeron no lo haga, por favor no te metas con mi hermana. Tu hermana como está de buena, ¿es cierto? Y los otros saliones que estamos ya. Y ella me hizo unas miraditas y la cosa es que se empieza a volver problemática porque creo que es un intento de atrapar a Eros. No sé vos cómo lo ves. Uy, no, es que la relación con el psicoanálisis y con la razón. No, es que me di sepia la segunda cita que traía. Sí, pero para nada, para que sepan que no. La verdad es que diga lo que yo diga, él va a decir, esto me dio pie. No, es que yo decía, ¿cómo vamos a desaprovechar esta posibilidad de leer estas bellezas? Vean. Bueno, y voy a hacer un paréntesis aquí comercial. Resulta que yo vengo este año dictando unos cursos acerca, pues, como de estos temas del amor. En julio vamos a empezar uno que se llama Teoría del amor más allá del tiempo. Hicimos teoría
del hombre enamorado, teoría de la mujer enamorada, y ahora vamos a hacer teoría del amor más allá del tiempo. ¿Por qué? Porque me encontraba con que independientemente de las culturas e independientemente de la historia, había como una serie de fenómenos que se repetían y se repiten y atraviesan todas las historias de amor, y yo sentía como que ahí ya, por ejemplo, los psicoanalistas pues no tienen como los mismos recursos que los filósofos y los sociólogos para poder dar cuenta de esos fenómenos. Entonces vamos a estar hablando, por ejemplo, del amor y el azar, del amor y la muerte, del amor y la incertidumbre y del amor y la verdad. Me parece un tema bestial. Entonces, esto para decirles que la recomendación, por si tienen tiempo, quieren, igual vamos a hacer, creo que en este mismo espacio, una sesión inaugural de ese curso, que ojalá durante estas vacaciones se puedan leer este texto de Darío S. Ese man. Sí, que se llama El amor es imposible, 8 tesis filosóficas. Y hay una que yo creo que vino muy bien para el tema que elegimos, que se llama El amor es imposible debido a los condicionamientos institucionales del amor. Él le tira muy duro a la monogamia, pero parece que también es muy cauto al favorecer la idea entonces de que de construir todas estas instituciones amorosas se resuelva la relación con el eros por lo siguiente, 2 puntos. Dice así: el derroche dionisiaco del desborde amoroso no encausa en ningún borde concreto. No hay figura que delimite al amor y que al mismo tiempo no lo traicione. ¡Qué belleza, hombre! Nada contiene el derroche amoroso. Ningún acuerdo lo puede sostener. No hay acuerdos en el amor. Ni siquiera hay acuerdos entre seres humanos. En todo caso, hay acuerdos entre estas formas del sujeto que necesitan pactar para resguardar su seguir siendo sujetos. Ya vamos para allá. No somos sujetos que acordamos, sino que en la medida en que producimos acuerdos nos ratificamos como sujetos. El amor resta, pero las instituciones buscan maximizar rendimientos, buen funcionamiento, previsibilidad. Ingresar a las instituciones del amor es saber de antemano cuáles son sus recetas, sus problemas, sus éxitos y hasta sus formas de derrumbe. Entonces, claro, uno podría pensar, y es parte de la crítica que él hace, de construyamos el amor romántico. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que el discurso poliamoroso ha deconstruido el amor romántico, ha construido una nueva suerte de parámetros, de identificaciones, de identidades, inclusive porque se percibe el orgullo narcisista de quien en algún punto llega y dice es que yo soy poliamoroso, ¿cierto? Es decir, se vuelve más difícil, que esto no es para cualquiera. Ajá, sí, ahí hay una gratificación narcisista bien importante, ¿cierto? Y que lo que él dice es, inclusive en el poliamor, pueden no saber nada del eros, ¿cierto? Porque el eros estaría por fuera, inclusive, de la palabra. Cierto, sí, sí. No, espérate, hagamos una pausita porque es que necesitamos dos más cervezas. Sí. Juan, ¿hay chance de una roja y una negra, por favor? Gracias. Bueno, al punto álgido, pues, pero había que llegar ahí. A ver, es que más allá del asunto del lenguaje, que enseguida conversamos sobre eso, cuando uno lee, por ejemplo, esas versiones poliamorosas e intentan pensar en deconstruir el amor, que todas están sustentadas en una idea básica y es todo lo personal es político, porque además entonces se vuelven adalides de la revolución, pues porque entonces ya yo no me articulo como uno más, sino que mis actos de cama y de alcoba se están convirtiendo en una forma de construir el mundo y el sistema capitalista. Cuando uno lee eso, encuentra que no, es que todo nos invita a ser monógamos. Toda la sociedad nos ha vendido la idea de que el amor, el matrimonio es la forma, la monogamia es la manera,
Y yo me pregunto, quienes dicen eso, ¿qué ven, qué escuchan, pues qué música escuchan, qué libros leen, qué series miran? Porque me puse a hacer el ejercicio de pensar cuántas series, cuántas películas, cuántos libros había leído yo sobre un matrimonio feliz. Que esos fueran los protagonistas, que hijo de puta matrimonio tan bueno. O sea, yo quiero ese matrimonio para mí. Y no, ninguna. Pues pensé en una canción que era compañera de Vicosí, sí, bueno. que esa sí habla como del matrimonio. Sí, sí. Y una ahí de Carlos Vives de quiero casarme contigo y no sé qué cosas. Que son como las únicas más o menos que se salvan. Porque de resto lo que importa es el obstáculo. O sea, él está casado o ella está casada y aparece la otra y se vuelve todo un drama y nunca son dos que se dedicaron a vivir felices. Ese no es el ideal. ¿Podemos dedicarle un ratico a Pasión de Gavilanes, por favor? Que tampoco es de matrimonio, las novelas no son de matrimonios, nada nos invita a pensar que el matrimonio es la manera, nada. Ahí se acaban las novelas, se casaron, se acabó, ya no hay nada que decir, ya se volvió aburrido, ya qué pereza. Y de hecho casi todo el mundo lo piensa, pues el matrimonio se sufre, el matrimonio aguanta, el matrimonio es una cosa pues que hay que padecer un poco. Y hay un libro que se llama El amor y Occidente, que en este momento se me escapa el autor. Denise de Rougemont. ¿Cómo? Denise de Rougemont. Denise de Rougemont, que justamente dice, no, pues es que el amor en Occidente está puesto del lado de la infidelidad. O sea, el amor es en el otro, en la otra. Ahí es donde vamos a encontrar el amor, la pasión, las ganas. ¿Para qué sirve el matrimonio? Para que haya otra a la cual amar, básicamente. Entonces cuando nos dicen que no, que es que todo nos invita a tener uno y a pensarnos monógamos, creo que no, pues o sea, no hay muchos productos culturales, más allá de que señalen eso como un horizonte muy difuso, que nos inviten realmente a ser monógamos. Nos invitan a amar el obstáculo, ¿cierto? A que las cosas valen porque superemos dificultades, porque tengamos todo en contra, y ahí el amor vale. De resto no, de resto ya nos casamos, vivimos bien, a mí no me gusta otra o no te gusta otro, ¿quién va a contar una historia de eso y a quién le va a interesar? Pues una cama aburrida. Entonces, justamente cuando arrancan desde ese punto de hacer la crítica, decir no, es que todo nos lo venden para ser monógamos, creo que ya hay un problema en el discurso del poliamor, porque además sostienen diciendo, no es que nosotros hacemos lo difícil, nosotros hacemos lo complicado, nosotros hacemos la apuesta, o sea, nosotros cumplimos lo que la monogamia invita. Creo que un poco la lógica se estructura así, no sé cómo lo pensás. Sí, a ver, yo pienso que Alexandra, por ejemplo, en este texto que les contaba ahora, me parece que se ubica en un tono que a mí me gustó mucho, que es como lo de el amor insabido, el amor que no se puede captar completamente, porque también me parece valioso, es como retomar una de las tesis más importantes en el psicoanálisis lacaniano, es no hay proporción sexual. Cuando se plantea eso es que de dos no se puede hacer uno, como es la ilusión amorosa, ni hay dos goces complementarios, y por ende, en esa medida, pues el amor es un invento que se renueva, que es un intento de cubrimiento de la... ¿Y usted cómo entiende eso? Sí, sí, de ya. De que no hay dos goces complementarios, No, es de que que eso no se puede hacer uno. No, yo como lo entiendo, pues Lacan habla como de que hay un goce fálico y de que hay un goce otro, ¿cierto? Escrito con mayúscula, eso da para un episodio pues solito, bien complejo, pero yo entiendo es que no, aún, pues inclusive como en el plano más sensible, inclusive en el punto más álgido de la relación sexual, hay un goce, pero realmente en ese contexto, si son dos, hay otro goce del cual yo no puedo dar cuenta porque no está pasando por mi cuerpo.
Es decir, uno goza con el propio cuerpo por intermedio del goce del otro, pero finalmente es el propio goce y los significantes y las representaciones que están ahí involucradas, ¿cierto? Y lo que plantea Lacan es como si ahí hubiera una hendidura, una distancia irremisible que el lenguaje como tal puede llegar a subsanar a través de la ilusión amorosa. Entonces la ilusión amorosa es como un velo que cubre la no proporción sexual. Entonces, si vamos a eso, todo lo que se intente en el amor es fallido. Si esa es la pretensión, todo es fallido. Tanto la monogamia como el poliamor o todas sus derivaciones. Porque si la pretensión del amante es poder captar al otro, volverlo propio, fundirme en él, eso nunca va a ocurrir, ¿cierto? Es decir, ahí hay una imposibilidad que demarca esa distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he escuchado también a muchos psicoanalistas que quizás se van del lado de, igual no hay proporción sexual. Intenten, cómanse a los que quieran, que igual no hay proporción sexual. Perdón lo explícito, pero es decir, finalmente nada sirve, pero tampoco sirve la monogamia. Es decir, lo importante es marcar que finalmente yo creo que ahí cada sujeto tendrá que construir en ese encuentro o desencuentro con el otro lo que sirva, ¿cierto? Y por eso decía ahorita que me parece que estamos en un momento privilegiado, pues porque por lo menos podemos preguntarnos, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Cierto? Yo quiero estar con una persona y de todos modos tener una interacción sexual con otra. Yo quiero eso, sí. Listo. ¿Y usted quiere que la otra persona con la que usted está haga eso? No, ahí no. Es cierto, es lo más común. Pero por lo menos hay chance de la pregunta, ¿cierto? Entonces lo que quería señalar con eso es cómo en cierta medida hay una posibilidad de apertura y quería ahí también aprovechar ya de manera un poco forzada. Esto que dijiste te dio paso a una cita. Pero es que de las investigaciones bacanas que se han hecho sobre el poliamor, sobre todo porque recoge relatos de personas, entrevistas, ya basta de investigaciones que no recojan las perspectivas de las personas que viven esos fenómenos. Se llama Puntualizaciones del amor, nuevas interpretaciones y paradigmas. Fue una investigación que hicieron 2, 4, 6, 8, 9 personas, mujeres todas, investigando acerca de las vivencias poliamorosas en Pereira y en Medellín. Me resultó muy interesante porque ellas, por ejemplo, hacían, digamos, como una organización, un ordenamiento de los datos que se encontraban. Entonces, mira, por ejemplo, relaciones amorosas cerradas, renuncia a la propia independencia, mientras que en las relaciones abiertas, conservación total de la libertad personal, aliento para el crecimiento personal independiente. Es decir, ellas empiezan a hacer todo un listado de las ventajas o desventajas o lo que implicarían esas relaciones amorosas. Entonces, yo ahí quería hacerte una pregunta y quiero saber también cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto llevamos más o menos? Como 30 minutos, creo yo 40. 40, listo. Creo que podemos ir cerrando. Yo quería preguntarte, ¿qué es la libertad para el psicoanálisis? ¿Cuánto tenemos? 15 segundos. Un imposible. Pues la libertad es algo que no es, por lo menos como yo lo veo, concebible psicoanalíticamente. Habrá márgenes de libertad, habrá arreglos con las obligaciones, ¿cierto? Pero digamos que si el inconsciente es inconsciente, no se puede terminar de conocer, no se puede aprender, es lo que siempre se escapa, siempre habrá un punto de contar con algo en lo que yo no puedo elegir. Pues por eso decía ahora que el poliamor es inviable con el sujeto del psicoanálisis. Sí. Porque si plantean que el sujeto es racional, sujeto dueño de sí mismo, sujeto que va a plantear unos acuerdos que está dispuesto a cumplir, que le parecen viables, ¿cierto? Ese no es el sujeto del psicoanálisis. El sujeto del psicoanálisis es el que va a decir una cosa y
va a querer la otra. Yo quería decir algo ahí porque una de las cosas en las que más trabaja el discurso poliamoroso es en los celos, ¿cierto? A mí me resulta muy llamativo, de verdad, es unas posiciones tan distintas, porque desde el discurso poliamoroso se plantea que los celos son derivados del discurso patriarcal y capitalista. Y yo decía, sí, es muy teso, porque entonces yo decía, parce, entonces cualquier niño nace capitalista y patriarcal. Por eso funcionan. Por eso funciona el patriarcado capitalismo. Claro, uno podría pensar entonces más bien desde el psicoanálisis, es como que es lo estructural de la relación que el sujeto establece con su objeto desde temprana edad, que luego es, digamos que ahí se apuntalan los discursos. Pero a un niño que se encuentra, de hecho Lacan lo retoma en el seminario 11, ¿cierto? No, de San Agustín. En muchas partes. Y él dice como de los celos profundos que siente el niño cuando ve que su madre está amamantando a su hermanito, que realmente lo concibe como un intruso. Además que uno los ve, pues o sea, no hay que ir a San Agustín. Yo tenía dos primitos que una vez en un diciembre, un 24 de diciembre, a uno le dieron una chimba de juguete y había otra que apenas vio eso, yo la vi con la felicidad que fue a dañarlo. Y se puso a llorar, ay, lo dañé. Muy mala, 3 años tenía. Capitalista. No, y patriarcal. Increíble. Qué patriarcado tan venenoso. No, es que nos afecta de entrada, 3 años y ya estamos ahí agarrados. Bien, entonces me parece que eso es interesante porque finalmente yo creo que el psicoanálisis nos muestra que hay ciertos afectos que tienen su función en el proceso de constitución subjetiva. Es más, su función inevitable, es decir, eso aparece sin que el sujeto lo decida, es decir, nadie decide como, uy, no, yo voy a envidiar a este, no, es una pasión, es un afecto, es algo que ocupa el cuerpo y que después deriva en actos, ¿cierto? Entonces me parece que es muy teso porque eso también puede llevar entonces a que el sujeto se responsabilice de más con respecto a lo que está sintiendo. Entonces es que no, es que soy muy machista, es que yo no debería estar sintiendo estos celos. No necesariamente están así. Eso es estragante. Estragante. Con ciertas personas de exceso de responsabilidad. Entonces, lo he notado particularmente en casos con hombres que intentan ser aliados, pues, y toda esta cosa nueva de acercarse al feminismo, y que creo que honestamente desde su conciencia quieren desmontar ciertas cosas y aparecen en ellos. Pues y es como entonces es porque yo soy muy malo, porque de verdad algo en mí habita que está equivocado, y de verdad que pues con ataques de pánico, con cosas paralizantes para la vida muy fuertes. Sí. Y bueno, yo quería también como preguntarte algo, como para que vayamos cerrando y podamos conversar, es como el psicoanálisis frente al discurso poliamoroso, pues, ¿qué podría decirle así, amplio, cierto? Pues como ¿qué hacer? Porque creo que también es una pregunta ya más como para quienes nos dedicamos a esto, como con los sujetos que llegan desde las vivencias poliamorosas o se cuestionan sobre si abrir o no una relación, ¿cierto? Como, ¿qué pensás de esa relación entre el discurso psicoanalítico y el poliamoroso? Yo creo que ya hay una parte que hemos criticado mucho, porque aparece entonces como esa imposibilidad. Yo creo que hay una vertiente de la que no hablamos casi, y que ahí me parece que hay algo interesante del poliamor. Porque Brigitte Vasallo dice que el problema, quizás, y haciendo una lectura muy interesante de cómo efectivamente el poliamor se termina convirtiendo en una manera más de consumir cuerpos y de hacerle el juego al capitalismo, dice, quizás eso pasa porque no se lee toda la estructura de la cuestión de la monogamia,
y ella lo saca del registro de Eros, y eso sí me parece muy potente. Porque ella dice, el problema no es de exclusividad sexual, y cuando se plantea exclusividad sexual es trabajar sobre un síntoma, es que se preste para que entonces yo simplemente aproveche para acostarme con todas las que me dé la gana y quizás jugar con una cosa ahí medio oscura. Ella dice, el problema es de jerarquías, y vos hablabas del amor anárquico, del poliamor anárquico, y ella lo plantea desde ese lado, pero no entendiéndolo desde el lado del Eros. Y creo que hay una cercanía con ciertas cosas, por ejemplo, yo no sé si del psicoanálisis, pero que yo practico en mi clínica. Y es que habría que pensar que la monogamia realmente es poner en primer lugar el amor erótico respecto de otros tipos de amores como la amistad, la familia, y que la dificultad es en esa jerarquía, porque si el amor erótico es el que me va a definir y el que va a centrar todos mis vínculos, es muy difícil salirme de la estructura celos, buscar otras personas, buscar nuevas experiencias, y quizá lo que habría que buscar es una especie de anarquía en esas jerarquías diferentes, de diferentes categorías. Entonces, salga con sus amigos, salga con su familia, cultive otras relaciones, y aquel que tiene muchas relaciones no se va a tirar a morir porque la dejó un hombre, ni va a ir a matar a una mujer porque ella lo abandonó, porque tiene otros soportes afectivos. Y yo creo que el psicoanálisis quizá apuesta por eso, por una vida más amorosa. Y que soporte odios y que soporte desencuentros y que soporte conflictos, pero una vida donde haya otros, donde no haya uno solo, que yo creo que es la respuesta a todas mis preguntas, sino que yo pueda saber que la respuesta única no existe, que en muchos tampoco está, pero que pueda ir a buscar, que pueda compartir con mis amigos, que pueda conversar con mi mamá, que pueda conversar con mi papá, que pueda ir con mis hermanos, y que eso va a dar una posibilidad de hacer la existencia más vivible. Sí, cierto. Para Mario. Sí. Psicoanálisis para no tontos.